New Horizons Radio. Señores, plato fuerte acá en New Horizons Radio. Nosotros como centro educativo y como propuesta que tratamos de llevar a la opinión pública las cosas que nos preocupan a nosotros del sector educación privada. Tenemos acá a Olaya Dotel y a Guido Gómez Mazara. Y te hacía la pregunta, Guido, de el artículo 75. ¿Cuántos partidos va a matar? Ok. Todo tiene una historia. Mientras la práctica política en la República Dominicana, y tenemos un analista desde el punto de vista académico, pero quiero hacerlo no como un atrevimiento, sino como un ejercicio que tengo dilatado en la política. Mientras la práctica política sea un mecanismo de movilidad social en el país, los partidos políticos son trampolín de ascenso social. O sea, el que no es bueno en nada se mete a la política. Frente a eso, hay una... Eso es terrible, esa frase que sí, tú acabas verdad, de decir. pero verdad. El que no es bueno en nada se mete a la política. En Francia, para usted poder estar en el Congreso, usted tiene que haber estudiado en Sciences Po. Sí. Obligatoriamente. Olaya, ¿cuántos alumnos tenemos en la Facultad de Ciencias Políticas de la UAS? Bueno, en la Escuela de Ciencias Políticas tenemos 100 y tantos. 100 y tantos, O sea, en la escuela, la en la escuela completa. Sí, porque de la UAS que tiene 170,000 alumnos. Exactamente. ¿Y cuántos de esos congresistas que tenemos actualmente y síndicos, regidores, etcétera, han ido a la Facultad de Ciencias Políticas de la UAS? Bueno, se han hecho ejercicios de formación, diplomados, posgrado, maestría. Pero en términos de porcentaje, muy pocos. Inician, no terminan. ¿Qué te puedo decir? No de los que están, pero candidatos y aspirantes habrán ido. Entonces, para cambiar esa realidad tan tajante que tú has planteado, Guido, tenemos que en la nueva reforma de la ley de partido que tú criticas, Olaya, ese tiene que ser un punto fundamental, la formación del que nos representa. Pero yo también creo que es muy cómodo el ejercicio de la realidad política dominicana desde una visión academicista. Yo creo mucho en un punto intermedio. Claro. Entre esa visión pragmática, salvaje, irracional, imprudente, y también algunos componentes de las élites académicas de la República Dominicana que quieren construir el modelo de país químicamente puro. Eso no es posible. Y la democracia. Entonces la democracia por naturaleza... No puede poner límites no, en términos educativos. Es un acto de segregación. Claro. Entonces, ¿qué yo opino? Yo opino que el modelo político dominicano, como ha tenido de punto de partida esa práctica que yo he cuestionado, ha generado la idea de que todo el mundo haga un partido político para que en la lotería de las elecciones salir premiado. ¿Qué ha pasado en los últimos 25 años? Que el sentido de las alianzas es un acto de oportunismo electoral mediante cualquier avivato, hace un partido político y se sube en el tren gubernamental. ¿Cómo lo intercambian los políticos? En el que yo gobierno que yo tuve y en los otros, que hacen una especie de toma y daca. Me endosaste, te entrego una área de la administración pública y descuartizo el Estado. Claro. Esa es la lógica. Ahora, es una piñata. ¿A dónde no ha conocido? Eso es muy famoso en Nicaragua, por ejemplo, el concepto de piñata. Entonces, ¿a dónde vamos? A un sistema de partido malo, donde el producto político como calidad es pésimo. ¿Cuál es mi visión? Que ahora lo que procuró de forma subrepticia el nuevo ordenamiento electoral es construir un modelo bipartidista en la República Dominicana. Eso es bueno, tiene sus riesgos, pero yo aspiro que sea mejor que lo que existe. A mí no me gusta mencionar nombres porque eso no es elegante. Además, yo pienso que una reflexión de esta naturaleza tiene que despersonalizarse. Sin embargo, aquí hay exponentes de la práctica política en el país que tú, de verlo, te das cuenta que desde los partidos políticos hacen negocios. Claro. Inclusive, cuando no tienen el favor democrático en su organización original, van y compran un partido. Pero no relajando que estoy. Compran un partido. Claro. Entonces, frente a eso, la reflexión inteligente es hacer conciencia de esas carencias y construir un modelo de partido. Yo estoy en favor de que el sistema de partido reduzca sustancialmente al club de presupuestófagos, ¿verdad? Que viven de la condición de ser miembros de un partido político. Yo estoy totalmente a favor de eso. Entonces, justamente, Olaya, a raíz de esa realidad que ha planteado Guido, donde vamos a perder por lo menos 18. Confiemos en Dios. No, Dios te escucha. Confiemos en Dios. Yo aspiro que sean 23. Dios te escucha. Queden 3 Confiemos en Dios que así máximo. sea. Pero entonces, tenemos una gran cantidad, más de una veintena de partidos, todos tratando de ganar una plaza en el tren gubernamental, tanto en las presidenciales como en las congresionales, a nivel sindical. ¿Cuál es la valoración que podemos hacer de los aspirantes a puestos públicos en todos los órdenes? De esos que están viniendo desde hace mucho tiempo y de esas
figuras nuevas, que tenemos unos cuantos, hasta periodistas montados en el tren de las nominaciones. Sí, hay un escenario interesante. Yo creo que este proceso electoral, como decía Guido, no solamente va a jubilar algunos actores, sino también que está propiciando el relevo. O sea, tenemos también nuevos candidatos y la ley de partido, la ley electoral también ha presionado en ese sentido. Hay partidos políticos que se han fundido, organizaciones políticas, caso, por ejemplo, de el Frente Amplio y el Movimiento Rebelde, Juan Uvieres, se fundieron, además de Opción Democrática y Alianza País, que son ejercicios interesantes y novedosos que no es lo acostumbrado en este sistema político dominicano. Por otro lado, me parece que hay una tensión entre el político profesional, que a mí me parece importante y una labor que necesita toda sociedad, gente que se dedique a la acción política cotidiana. Yo para nada veo como algo malo que alguien se dedique a la política profesional, todo lo contrario. Además porque lo que la sociedad dominicana para mí requiere es mucho más política, es que todos asumamos nuestra propia responsabilidad política. Entonces en este momento, sobre todo en términos presidenciales, tenemos una situación sumamente interesante. En el caso del Partido Revolucionario Moderno es como más suave el asunto, porque por un lado hay una especie, o sea, es un proceso prácticamente simbólico por la distancia que hay entre Hipólito Mejía y Luis Abinader. Todas las encuestas marcan una distancia sumamente importante entre los dos candidatos. En el caso de Luis, que es alguien que decidió aspirar a la presidencia y que trabajó para eso y se formó para ello, y ha estado construyendo toda una estructura y propuestas en ese sentido. Mucho se le cuestiona sobre si hace o no oposición. Y hay una expectativa de parte de ciertos sectores de la sociedad dominicana de cómo se debería hacer oposición. Yo creo que efectivamente al partido, no tanto Luis, al Partido Revolucionario Moderno todavía le hace falta construir esos vínculos con los diferentes sectores organizados que tienen demandas. Históricamente los partidos políticos han sido un puente entre la demanda de las organizaciones sociales y la acción luego en la política. Y de hecho, la teoría política lo que te dice es que el principal insumo para el cambio político es la movilización social. No hay cambio político sin cambio social. Esa presión es lo que impulsa y dinamiza la acción política cotidiana. Y de hecho fue parte, en las elecciones pasadas, el 4% fue parte de la agenda de los candidatos en las elecciones del año 2012. Por tanto, yo creo que en ese sentido tenemos una posibilidad de cambio en el caso del Partido Revolucionario Moderno. Sin embargo, me parece también interesante la actitud de Hipólito Mejía. Hipólito Mejía, que es un candidato tradicional, con cierto carisma político, pero que llegó un momento en que ya no tiene herramientas discursivas para comunicarse con la mayor parte de la población. Eso no quiere decir que no tenga arraigo dentro del partido y que su participación sea fundamental dentro de este proceso electoral que viene. Y en el caso del Partido de la Liberación Dominicana, para mí, los dos candidatos son una expresión del autoritarismo. En el caso, por ejemplo, de Gonzalo Castillo, que es una candidatura impuesta por el presidente de la República y donde incluso al imponerlo dio al traste con un acuerdo que había hecho con otros aspirantes. Y lo mismo, bueno, y en el caso de Leonel Fernández, que ha formado una corriente que no ha dado paso a otros aspirantes. Entonces, me parece a mí que si... Es una expresión del balaguerismo en el PLD. Bueno, hay autores que plantean de que, bueno, nosotros estamos atravesados por un bonapartismo, es decir, un presidencialismo autoritario que ha entrado en diálogo, que ha logrado hacer alianzas con las élites tradicionales, tanto económicas como eclesiales. Entonces, a mí me parece que
en este momento los candidatos del Partido de la Liberación Dominicana están representando con mayor fuerza ese presidencialismo autoritario. Y en el caso de las otras plazas, porque hemos hablado hasta este punto de las presidenciales, pero hay mucha gente con caras nuevas, incluso del sector empresarial se han sumado. No tienen espacio ahora mismo, como dicen en los Estados Unidos, o sea, all the air is sucked out por el tema presidencial. Tú hablas de construir una democracia diferente, una democracia en la cual desde abajo, digamos, el ciudadano de a pie se convierta en un animal político y intervenga o participe del proceso político y lo sufra, lo padezca y por tanto se preocupe. La formación de la clase media. Correcto. La formación del Estado norteamericano y de la nación norteamericana como ejercicio de un republicanismo sin monarquía vino dado por un problema fundamentalmente del bolsillo. No taxation without representation. O sea, no me puedes poner impuestos, George II, desde Inglaterra, el Parlamento inglés, si yo no tengo representación. El problema y la clase política dominicana ha sabido saltarse ese paso. ¿Por qué? Porque en República Dominicana, si tú analizas el presupuesto nacional y el Código Tributario Dominicano, el Código Tributario Dominicano es fundamentalmente de impuestos al consumo e impuestos indirectos. Entonces, aquí no hay una historia de tributación donde yo como clase media, yo vea de manera directa cuánto es que estas políticas de este gobernante, de este síndico municipio o de este congreso me están afectando porque el gobierno lo diluye. El dólar puede estar a 40 como puede estar a 52 y la tarifa eléctrica no aumenta. Pero si me lo ponen en la gasolina, si me lo ponen en el ITEVIS, si me lo ponen en los impuestos indirectos. Agrégale eso, que los territorios, ya hablo de los municipios, las provincias, no tienen la posibilidad de visibilizar lo que aportan y lo que reciben. Correcto. Porque el mejor ejemplo es Santiago de los Caballeros. Exacto. O sea, Santiago de los Caballeros aporta el 24 o 30% del PIB y recibe un 4% del presupuesto. No hay una sola obra. Hoy está el representante del BID hablando y nosotros aquí lo hemos dicho varias veces que necesitamos mayor inversión pública. O sea, la inversión pública en República Dominicana es nula. No hay inversión pública en construcción, en infraestructura. Tú no puedes tener una economía que crece a un 5% y la inversión pública sea del 0.5%. No vamos a llegar. Por eso los tapones, por eso el problema de la carencia de los servicios sociales, porque no hay inversión pública. Se diluye ahora un poco en el gasto en educación. Déjame hacerte una acotación. Por mi naturaleza política, yo siempre he sido muy receptivo a la crítica que hacen legítimamente sectores más allá de los partidos. Sin embargo, tú presumir que un sector político que tiene más de un siglo instalado en una lógica de asumir la política como una práctica de ventaja pura y simple, claro, va a reaccionar y ceder territorios. Por eso que cuando tú me hablas por eso que cuando tú me hablas a mí de que en estas elecciones va a haber un cambio generacional, yo creo que es meramente por un tema histórico. O sea, sí, se pusieron viejos. No es porque nosotros lo estamos presionando. Pero yo te puedo reflexionar esa decisión. Lo que te quería acotar era que hay que construir una militancia ciudadana que, independientemente de las simpatías partidarias, unifique al ciudadano en función de intereses comunes. Plenamente de acuerdo. Si el regidor de tu demarcación solo va donde ti en tiempos de campaña electoral y frente al reclamo de la tubería rota, la inseguridad, los apagones, no te acompaña en ese ejercicio cívico, bueno, es una forma de que la militancia ciudadana le responda al político incumplidor. Claro. Pero tú presumir que desde la política de confort que ha existido en la práctica política en la República Dominicana, ellos se dan espacio, eso es inconcebible. Estamos de acuerdo. Porque los políticos dominicanos, salvo reconocidas excepciones, te pueden verbalizar un discurso de modernidad, pero la práctica del siglo XIX. Entonces, frente a eso, tiene que haber una combinación de una presión ciudadana que se traduzca en toma de conciencia y riesgo en la clase política que diga, por aquí. Yo pienso que el país ha ido avanzando en muchos temas. Pienso igual, el 4% fue un ejemplo de eso. Sí, pero mira cuál es la perturbación del 4%. Llegó al 4%. Yo me puedo pasar el día entero aquí analizando con ustedes sobre el drama educativo dominicano. Claro.
desde el punto de vista de la inversión, una fascinación por infraestructura, que eso se traduce en otra cosa. Claro. Ahora, ¿ustedes sabían que el 4% del PIB en el sector educativo parió 2 aspirantes presidenciales? 2 nada más. 2 nada más porque no hemos tenido tiempo para más. Entonces, para que tú veas cómo hay una perturbación respecto a que ese reclamo ciudadano sobre el fue bueno. Pero a partir de ahí, solo el 4% no, es la capacidad que tenga la ciudadanía de ponerle límites a la actuación política. Déjame agregar ahí con respecto al 4% que se está generando también un efecto nefasto y hemos retrocedido con el tema de la cobertura por una política mal aplicada con el tema de la tanda extendida, donde había una escuela, habían 3 tandas, con la tanda extendida hay una escuela con una tanda. ¿Qué ha pasado con las otras 2 tandas? Si no se construyen las otras escuelas. Entonces, lo que ha pasado es que en Santo Domingo Oeste, en Boca Chica, que es donde me consta, estén teniendo problemas muy importantes en términos de cobertura. Sí, porque la fascinación por la tanda extendida y por la inversión en infraestructura obedece a otro factor. Claro. Sí, pero no, tranquila, que eso se está resolviendo, porque como ahora no hay profesores, ya es a las 11 de la mañana que están soltando a los niños, entonces vamos a volver de nuevo a tener una tandita en las tardes, con los mismos profesores. Señores, ¿habrá un bloque opositor en caso de que se presente? Luis va a hacer oposición a partir de octubre. Se van a sumar los candidatos de la oposición en un solo bloque. Mucho ejercicio injusto respecto al tema de las políticas opositoras. Yo no tengo que defender a nadie aquí, pero yo voy a hacer una crítica constructiva a mis amigos del PRM, donde yo tengo mis anclas afectivas. Claro. Ahí. El problema fundamental del PRM en este tramo es que la visión y control institucional del partido lo tiene la franja más conservadora. Y por vía de consecuencia, la interlocución inteligente respecto a los sectores populares no es por naturaleza empática con el cuerpo directivo del partido. O sea, cuando la gente habla del PRM, es el PRD. Ahora, ¿por qué el PRD de Peña era diferente? Porque Peña era un articulador con esos sectores. Claro. Entonces, él suplía las deficiencias del otro sector del partido, que su naturaleza social lo desconectaba de esos sectores. Ahora, en el PRM no hay un interlocutor válido de esos intereses. ¿Cuál es el partido de izquierda en República Dominicana? No, la izquierda es una ficción en términos de militancia partidaria. Hay gente que tiene pensamiento de izquierda. ¿O el partido progresista en República Dominicana? Es que el concepto del progresismo lo han manipulado. Te voy a decir porque aquí hay mucha gente que es en el discurso progresista, en la práctica conservadora. Vamos por partes. Ahora, te digo una cosa. El partido que tiene naturaleza socialdemócrata como el PRD, en el que yo milito con la nariz tapada, es un partido que sobre el tema del aborto pensó como el partido más conservador. Más conservador. Entonces, y pero ojo, en buena ¿cuál justicia, es el partido de izquierda? En buena justicia, la postura de Danilo parecía mucho más progresista que el partido progresista. O sea, aquí hay es un variopinto de cosas. Pero en teoría, Danilo, Partido de la Liberación Dominicana debería tener posiciones de izquierda, progresistas. Bueno, sin embargo, nunca eso las no es han posible. tenido. ¿Tú sabes por qué? Porque la base electoral que le ha dado éxito político a ellos es la una base conservadora. conservadora. Pero Claro. y de hecho, partidos que se definen como de izquierda, tienen al final una agenda extremadamente conservadora. Es que yo no conozco un partido de izquierda en República Dominicana. Señores, por lo menos no en el poder. se nos va el tiempo ya puntualizando, ya para... ¿Se nos fue? Sí, Esta sí. hora se fue, señores. ¿Cuál es el escenario que esperamos para este domingo? ¿Podremos levantarnos en un domingo en paz? No, el lunes que nos vamos a levantar en paz a Bueno, trabajar, pero, porque iban a haber 500 impugnaciones. ¿Cuál es? Brevemente. Ya la Junta dijo que no va a dar resultado. O sea que el apagón Lo va a puede subir a la venir. plataforma. Lo van a subir a la Por plataforma. eso. No, mi proyección es, como lo dije anteriormente, Leonel Luis. yo creo que va a ser en ese servicio. Y lo Pero van va a a ser, aceptar los pero resultados. va a haber no un va a proceso ser complejo, va a ser un proceso complejo y difícil. Va a ser muy difícil y va a ser una semana, bueno, las votaciones van a ser el domingo, pero en la semana completa me parece que va a ser bastante compleja con todo el tema de las impugnaciones. ¿Tú crees que llegamos a 1 millón de votos Sí. en el PLD? Sí. 1 millón de personas van a ir a votar. Cuenta, el PRD va a votar. Óyete una cosa. El partido que yo milito, Va a votar. no, tiene una línea en favor de Gonzalo. Sí, estamos de Totalmente. acuerdo, eso lo sabemos, pero ¿ustedes creen que 1 millón de personas van a ir a votar? Sí. Que la Es que abstención... la nómina pública puede más que eso. ¿Perdón? Es que la nómina pública se va a activar en el proceso. O sea, lo único que hace competitivo a Gonzalo Castillo es la Claro, nómina pública es el detrás. Estado. Esto va a parecer unas elecciones nacionales. Sí, miren una cosa. ¿En serio? Yo creo que la abstención va a ser muy grande. Ustedes son parte de una estructura educativa importante del país. Al final de la jornada, los procesos tienen que dejar una lesión.
Mientras en la práctica política en la República Dominicana la fuerza del dinero sea el factor determinante, la democracia es mala, la calidad malísima. Claro, no, eso está claro. Ninguno de los candidatos se atreven a venir a un debate. Nosotros como New Horizons vamos a proponer a partir de ahora del 6 de octubre, vamos a empezar a acercar, sobre todo con los candidatos municipales, que son los que nos preocupan a nosotros, y los congresuales, vamos a acercarlos para que haya un debate, para que ellos puedan venir. Que confunden el 4% del PIB con el 50% del presupuesto nacional. Pero por el amor de Dios. Entonces, pero lo que te digo, político que dirige el partido dice morido. No, dirige el país. Y abrido. Creo que dirige el país. No. El de que yo digo dice morido y abrido. El del país dice morido. Morido. Por el amor de Dios. Y ya no habla. Sí. Entonces así no puede ser. Mío, señor. Es una concepción elitista de la práctica política. Es herramientas indispensables Mínimas para ejercer la política. Cantinfladas dirigiendo país. Una cosa impresionante. Señores. Queremos un debate entre los candidatos y espero que Olaya nos ayude y Guido desde su sector a proponer y a promover eso. A Olaya quizá la pueda invitar para que sea de las interlocutoras que cuestione a los candidatos debatientes, porque obviamente Guido no pudiese hacerlo, salvo que sean candidatos que no estén en ninguna parcela cercana, próxima a él. Señores, le agradecemos muchísimo haber estado acá con nosotros y poderle llevar a la comunidad de New Horizons y a la comunidad educativa privada un poco de lo que a todos obviamente nos inquieta, porque lamentablemente y afortunadamente la administración pública es una realidad y comienza por el aparato político, ¿no? Entonces tenemos todos que escuchar y ver lo que el desenlace de estas primarias entre los dos partidos mayoritarios, y el lunes todo el mundo a trabajar tranquilo, Con Dios que no nos queda de otra.